Bueno, que Dios los bendiga en esta hora de la mañana. Hoy vamos a hablar de un tema. Jesús es el buen pastor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Me transmito de aquí de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Bendiciones a todos los pastores en toda la República de México y en donde sea que escuchen este mensaje del Señor. Vamos a hablar un tema, Jesús el buen pastor, en San Juan 10:14. Pero antes de eso vamos a venir ante la presencia del Señor, dándole las gracias por un día tan hermoso. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, te doy gracias por este día tan hermoso que tú me has permitido, Padre celestial, oh Dios todopoderoso, de ensaltar tu nombre, Señor, y darte la honra y la gloria, porque cada día estamos en victoria, Señor. Yo te doy las gracias, Padre celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos que me están escuchando, por la vida, por cada uno de los que escuchan tu palabra, los que leen tu palabra, los que están, Señor, cada día en comunión contigo. Porque hay una esperanza, Señor, hay una esperanza para el ser humano, el cristiano, Señor, que tú eres el único camino que lleva a la vida eterna. Gracias, Padre Santo, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y que sea tu Espíritu Santo exaltado y que seas tú, Señor, guiándome por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Pues vamos a hablar de un tema, gloria a Dios, aleluya, un tema muy hermoso, que a mí me llena de gozo, de paz, de tranquilidad, de confianza, de esperanza, de continuar hacia adelante, buscando el rostro del Señor. Dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo lo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esta es una palabra muy hermosa que el Señor nos enseña en esta hora, que Él es el buen pastor, que tenemos que confiar en Él. Yo soy el buen pastor que conozco mis ovejas. Entonces, el Señor dice que nos conoce, que Él es el buen pastor, que conoce a sus ovejas. Es tan hermoso que el Señor conozca a sus ovejas, porque las ovejas, amados hermanos en el Señor, conocen al pastor. Por eso esta palabra lo dejó el Señor aquí en la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor conocía a su Padre porque venía de los cielos, venía de lo más alto, venía del cielo y conocía a su Padre. Él vino con un propósito aquí en la tierra para que nosotros seamos salvos. Y yo conozco a mi Padre, dice, y yo conozco. ¿Quién no conoce a su Padre? Así como el Padre que conoce a su Hijo aquí en la tierra, en la terrenal, nosotros conocemos a nuestro Padre, en que no lo podemos ver, pero podemos sentir por medio de su Espíritu, por medio de las cosas que nos dan, la confianza, el amor. Por eso conocemos a nuestro Padre Celestial, porque tiene misericordia. Y pongo mi vida por las ovejas. Él estaba decidido a poner su vida por las ovejas, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas son aquellas personas que no tienen a Cristo. Aquellas personas que Dios hizo la creación del mundo, las personas, los hizo a todo ser viviente, del más chico hasta el más grande. Pero Él dice la palabra de Dios que ponía su vida por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros somos las ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el rebaño. Pero no solo nosotros, como le dijo al pueblo de Israel, le dijo, yo tengo otro remanente,
que éramos nosotros, los gentiles. Porque Jesús ya había venido a buscar, vino por los judíos, pero pues, por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo desecharon. Lo desecharon porque Jesús dijo una parte de la palabra de Dios: a los míos vine, a los míos no me recibieron. Entonces Jesús nos da una oportunidad para que nosotros seamos salvos. Ahí en San Juan 10:27 dice así: más mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuáles son las ovejas? Que viven en obediencia al Señor. Escuchamos la voz de Dios por medio de la palabra del Señor, que nos dice y nos enseña cómo debemos de andar, cómo debemos de caminar, de hablar y en todos los sentidos. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, entregamos nuestro corazón a Él, entonces el Señor pasamos a ser ovejas del redil del Señor. Y en ese momento el Señor nos sella con su sangre preciosa. Jesucristo nos sella para que nosotros podamos caminar. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién no va a escuchar la voz de Jesús cuando nos habla? Puede ser por medio de la palabra, por medio de un predicador, de un pastor. Sus ovejas lo escuchan y escudriñan la palabra de Dios. Y dice el 28, y le doy vida eterna. Eso es tan hermoso. Y le doy vida eterna. Le doy vida eterna. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros y no perecerán jamás. Es una esperanza para el ser humano. Vale la pena buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios, porque dice: y yo doy mi vida y yo le doy vida eterna. ¿Qué quiere decir vida eterna? Él no te va a dar una vida de 3 días, de 1 año. Él no te va a dar una vida de 10 años, de 50 años, de 100 años, hasta de 500 años, de 1000 años. Él te va a dar vida eterna. Esa palabra es fuerte. Esa palabra es tan hermosa, porque vida eterna es que vas a vivir por toda una eternidad y nunca más habrá muerte para tu alma, para tu vida. Porque Él dice que da vida eterna. Pero ¿a quién le da vida eterna? No le da vida eterna a aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Eso es lo que quiere Dios. Por eso dejó esta palabra. Jesucristo dijo: yo doy vida eterna, porque el Señor quiere que se aparten del mal y del pecado para alcanzar esa vida eterna. Porque los que practican el pecado, el que practica la mentira, el que practica tales cosas, no verá el reino de Dios, no tendrá vida eterna. Y no perecerán, dice, y no perecerán. Este es un versículo también muy hermoso que dice que no pereceremos. Es un pacto que el Señor hizo. Jamás, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De qué? De su mano del Señor. Si tú eres escogida, si tú eres escogido, joven, si tú eres escogido, niño, si eres escogido, nadie podrá arrebatarte de la mano del Señor Jesús. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, nunca nadie te va a arrebatar de la mano de Jesús, siempre y cuando tú no te apartes del mal, no te apartes, de los caminos del mal y vengas a Jesús y hagas el bien. Dice el 29, y mi Padre que me la dio es mayor que todos. Fíjese, dice: y mi Padre que me la dio es mayor que todo. Mayor que todo, ¿qué quiere decir? Que es el único, el alfa, el omega, el principio y el fin, el gran yo soy, le decía al pueblo de Israel, el gran yo soy. Dile, Moisés, que soy el gran yo soy, decía Jehová Dios de los ejércitos. Porque dice: y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque todas las cosas, las creaciones que hizo Dios es de nuestro Padre Celestial. Pero dice la palabra en 30, yo he
yo y el Padre uno somos, para aquellos que dicen que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando dice uno son las tres trinidades, ¿por qué? Porque todo lo que el Padre le da a su Hijo, el Hijo hace lo que el Padre le dice y el Espíritu Santo es el que da testimonio aquí en la tierra, el que da testimonio y nos cuida de todas cosas, de todo lo que hay en este mundo, hasta del enemigo de Satanás y sus demonios. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar una piedra para apedrearle. Mire, a cómo son de malagradecidos de antes la gente, ¿no? Que agarraban una piedra para apedrearlo. Hoy en día no agarras una piedra, pero con tus acciones, con tu manera de ser, con lo que haces en el mundo, con eso haz de cuenta que estás tirándole una piedra a Dios, así como los judíos. Así que ten cuidado de tu manera de cómo te conduces en el camino del Señor. Porque un cristiano pues no debe de hacer llorar a nuestro Señor Jesucristo porque ya pagó el precio. Dice, y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cuál de ellas me apedráis. El Señor Jesús había mostrado muchas obras, como hoy en día que se muestra, ha mostrado muchas cosas, en esta tierra, usando a los siervos, profetas, usando a predicadores, ha hecho muchos milagros, ha hecho muchas cosas. El Señor, con tanto te da la vida, ha hecho grandes cosas al Señor y eso tenemos que agradecerle. Pero hoy día no es menester que tú agarres una piedra para lanzarlo, sino con la manera de hacer las cosas que están en el mundo. Dice la palabra de Dios que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Por eso hoy en día nos habla a los que, nos habla más que nada a la iglesia de Dios, que nosotros debemos volver a nuestro primer amor, el amor de Cristo, el amor que nos da y nos brinda el Señor, porque no hay otro Dios, que podamos ser salvos, sino solo Cristo Jesús. Y dice el 10, 2 dice, mas el que entrare por la puerta del pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oye su voz y sus ovejas llaman por nombre y la sacan. Y dice el 11, yo soy el buen pastor y el pastor su vida da por las ovejas. Es un versículo muy bonito que el Señor nos recalca aquí. Hay un texto muy hermoso que a mí me gusta mucho. Es un texto que dice, dice el que cree en el Hijo. Dice, lo dice en San Juan, el que cree en el Hijo no verá, dice que el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Tenemos que creer, lo dice en San Juan 3:36. Tenemos que creer en el único Hijo que es Jesucristo. Es la puerta para entrar al reino de los cielos, es la puerta. Dice que todo lo que pidiéramos en su nombre de Jesús al Padre, así será, dice. Y creyendo lo recibiréis, dice la palabra de Dios. Así que tenemos que creer en nuestro Padre Celestial, tenemos que creer en Cristo Jesús, porque es el único, la única puerta. La única puerta, y dice la palabra de Dios. Y en el 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjese, es tan hermoso porque el Señor es el que hace las cosas. El Señor es el que pone los mandamientos y dice la palabra de Dios que tiene misericordia quien Él quiere. Quien Él quiere.
tiene misericordia el Señor. Por eso nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y buscarle verdaderamente como Él lo merece. Porque dice, hay un versículo de la palabra en San Juan 3:16 que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿va a haber excusa para el ser humano? No, no va a haber excusa, ya no. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo. Es para que nadie, dice, nadie se pierda. Y para que sean ovejas que escuchen a su pastor, que es Cristo Jesús. Por eso el Señor nos da la última oportunidad, porque estamos en los últimos tiempos que Cristo viene. Por eso el Señor nos habla de esta manera y nos sigue hablando, y más a su pueblo del Señor, que se prepare como en ayuno, en oración, velando y rogándole y pidiendo misericordia por todo el pecado de la humanidad y por todos aquellos que erran su palabra y por todos aquellos que dicen que solamente quiere el corazón el Señor. Pero es mentira. Quiere alma, cuerpo y espíritu. Se trata de tres cosas. Que el Señor quiere santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y me recuerda una parábola que decía el Señor que había un rey había matado ganado, había hecho mucha comida y invitó y no llegaron los invitados. Pero no era para ellos, sino era para aquellas dice que mandó a sus siervos, dice la palabra de Dios. Dice, vayan por los caminos y traigan los paralíticos, los ciegos, los mudos, los sordos, aquellos que estaban enfermos, porque la palabra es para aquellos que quieren aceptar a Cristo en su corazón, para aquellos enfermos. Por eso el Señor, y dice que se comenzó a hacer la fiesta y hubo uno que se pasó, dice la palabra de Dios, que no fue llamado. Entonces se presentó el rey, dice, bueno, ¿tú cómo te pasaste ahí? ¿Cómo entraste a la fiesta? ¿Y qué les dijo? Átenos de pies y manos y tírenos la tiniebla. Esas son las personas que tienen un pie afuera, un pie adentro, que dicen soy cristiano, pero no hacen la voluntad de Dios. Y es mejor que hagan la voluntad de Dios porque eso es lo que quiere el Señor. Dios me les bendiga grandemente.